Hay una confusión que se instala temprano y que casi nadie nombra. Una confusión entre lo que te tocaba cargar y lo que simplemente estaba ahí, sin dueño, esperando a que alguien lo levantara. Tú lo levantaste. No porque te lo pidieran con claridad, no porque firmaras un acuerdo, no porque alguien te explicara que eso ahora era tu responsabilidad. Lo levantaste porque estaba en el suelo, porque nadie más lo tomaba, porque parecía que si tú no lo hacías, nadie lo haría. Y eso se repitió, una vez y otra más, hasta que dejó de parecer una decisión y empezó a sentirse como parte de lo que eras. No todo lo que sostuviste te pertenecía. Algunas cargas llegaron antes de que pudieras decidir, y aún así, las cargaste como si fueran tuyas. Esa es la verdad que rara vez se dice en voz alta, porque admitirla complica las cosas, porque obliga a mirar hacia atrás y preguntarse cuánto de ese peso tenía tu nombre escrito. La respuesta, casi siempre, es menos de lo que creías. Hay un tipo de cansancio que no viene del exceso de trabajo ni de la falta de sueño. Viene de sostener algo que nunca fue tuyo, pero que trataste como si lo fuera. Un cansancio que no se explica con lógica simple, un cansancio que se confunde con debilidad cuando en realidad es consecuencia de una confusión original. El error más común no fue cargar esas cosas, el error fue creer que te pertenecían, que eran tu deber, que rechazarlas habría sido una falla moral. La vida no pidió permiso para ponerte esos pesos en las manos, simplemente los dejó ahí. Y tú, porque así aprendiste, los tomaste sin cuestionar. Esto no es una acusación ni una absolución, es solo una observación que reorganiza la lectura de lo que viviste. Cuando miras hacia atrás, los eventos parecen dispersos, momentos sueltos, decisiones aisladas, circunstancias que llegaron sin conexión aparente. Pero hay un hilo que conecta todo eso y que casi nunca se ve mientras se vive. Ese hilo no es destino, no es vocación, no es propósito cósmico. Es algo más simple y más difícil de aceptar. Es continuidad no cuestionada. Aprendiste a sostener antes de aprender a distinguir, antes de poder separar lo que te pedían de lo que solo esperaban, lo que era necesario de lo que era conveniente para otros. Esa distinción llegó tarde, si es que llegó. Y mientras tanto, el patrón se instaló. Siempre estar disponible, siempre aguantar un poco más, siempre asumir lo que quedó sin dueño, siempre ser quien resuelve, quien aguanta, quien no se queja. Eso no fue coincidencia, fue repetición. Y la repetición, cuando ocurre suficientes veces, deja de parecer elección y empieza a parecer carácter. Ahí está el problema. Confundiste el patrón con tu identidad. Creíste que eras así porque así naciste, cuando en realidad eras así porque así te formaron las circunstancias. No hubo un momento donde alguien te dijera, a partir de ahora, tú serás quien cargue lo que otros dejan. Nadie pronunció esas palabras, pero el mensaje llegó igual, silencioso y constante, hasta que se volvió parte de cómo te entendías a ti mismo. El hilo invisible se teje con esas repeticiones, con los silencios que aprendiste a llenar, con las ausencias que aprendiste a cubrir, con los espacios vacíos que ocupaste porque nadie más los ocupaba. Ese hilo atraviesa años, relaciones, trabajos, decisiones, y cuando finalmente lo ves, lo que parecía caos empieza a mostrar una coherencia incómoda. No es que hubieras elegido mal, es que elegiste desde una posición que ya estaba condicionada. Elegiste desde un lugar donde cargar lo ajeno se sentía como lo correcto, lo natural, lo único posible. Hubo momentos donde la estructura falló, donde lo que venías sosteniendo dejó de sostenerse. No porque perdieras la voluntad, ni porque te rindieras, sino porque el peso acumulado finalmente excedió lo que cualquier persona podría cargar.
Esos momentos tienen nombres distintos en cada historia. Para algunos fue una migración que exigió adaptarse sin pausa, reconstruirse mientras todo seguía moviéndose. Para otros fue una pérdida que nunca tuvo espacio para ser llorada, porque había demasiadas otras cosas que atender. Para otros fue un fracaso que ni siquiera era propio, pero que igual cayó sobre sus hombros. Un término que llegó cuando el cuerpo ya estaba agotado. Una crisis que apareció justo cuando no quedaban reservas. Esos momentos no son el origen del problema. Son puntos de colapso, lugares donde lo acumulado se volvió visible de golpe, donde la confusión entre lo propio y lo ajeno dejó de poder sostenerse en silencio. La ruptura no ocurrió porque fueras débil. Ocurrió porque sostenías más de lo que te correspondía, y eso eventualmente se cobra. Hay una diferencia entre el colapso que viene del exceso propio y el que viene de cargar lo ajeno. El primero se entiende fácil. Hiciste demasiado, necesitas descanso, te recuperas y sigues. El segundo es más difícil de nombrar, porque no es solo cansancio, es una especie de confusión existencial. Una sensación de que algo no cuadra, de que el esfuerzo invertido no corresponde con lo que recibiste a cambio. Cuando todo se rompe, lo que se expone no es tu fragilidad, es el peso real de lo que venías cargando. Peso que estaba oculto precisamente porque lo cargabas bien, porque no te quejabas, porque seguías adelante. El rompimiento no es liberación ni es corrección, es exposición. Expone que había algo insostenible disfrazado de normalidad, que el equilibrio que mantenías no era equilibrio real, sino una tensión constante que finalmente cedió. Y cuando cede, la tentación es culparse, pensar que fallaste, que no fuiste suficiente, que otros habrían podido con lo mismo. Esa interpretación es comprensible, pero es falsa. No fallaste por debilidad, cediste porque el peso era real y porque nadie puede sostener indefinidamente lo que no le pertenece. Hay una frase que reorganiza todo lo anterior. Una frase que no explica cada detalle ni resuelve cada herida, pero que cambia el ángulo desde donde se mira. El cansancio no fue falta de fuerza, fue confusión de pertenencia. Eso es lo que estaba ocurriendo, no una deficiencia personal, no una incapacidad de aguantar lo que otros aguantan, sino una apropiación sostenida de cargas que nunca tuvieron tu nombre, cargas que llegaron por inercia, por silencio, por necesidad ajena, y que tú tomaste porque así funcionaba tu mundo. Cuando cargas lo que no es tuyo, se produce un tipo de desgaste que no se resuelve con descanso, porque su origen no es físico, no es emocional en el sentido simple, es estructural. Es un error en la distribución que se repite día tras día, año tras año, hasta que el cuerpo y la mente empiezan a mostrar síntomas que no corresponden con ninguna causa obvia. Buscas explicaciones y no las encuentras. Vas al médico y todo parece estar bien. Intentas dormir más, trabajar menos, cuidarte mejor. Y nada funciona del todo, porque el problema no está en lo que haces, está en lo que sostienes sin darte cuenta. Esta verdad no distribuye culpas, no convierte a nadie en víctima ni a nadie en victimario. No reescribe la historia para hacerla más cómoda, solo la reorganiza. Pone cada peso en un lugar más claro, y al hacerlo, permite ver que el cansancio tenía lógica, que no era arbitrario, que no era señal de que algo estuviera mal contigo. Comprender esto no devuelve el tiempo que ya pasó, no deshace las consecuencias de haber cargado tanto durante tanto tiempo, no repara lo que se rompió, ni restaura lo que se perdió. Pero hace algo importante, impide que el desgaste siga siendo leído como falla moral. Porque eso es lo que muchos hacen. Interpretan su cansancio como evidencia de que no son suficientes, como prueba de que otros podrían haber manejado lo mismo sin quebrarse.
Esa lectura es destructiva y es falsa. El peso era real, la confusión era real, y las consecuencias fueron proporcionales a eso, no a tu supuesta debilidad. El sentido que emerge aquí no es completo, no es una explicación que cierra todas las preguntas. Es un reposicionamiento, duro pero necesario. Un lugar desde donde mirar hacia atrás sin que la mirada se convierta en condena. Las cargas no aparecen de la nada. Tienen origen, tienen historia, tienen un camino que recorrieron antes de llegar a tus manos. Familia, cultura, contexto histórico, expectativas que nadie pronunció pero que todos entendían, silencios que pesaban más que las palabras, necesidades que se cubrían sin preguntar quién debía cubrirlas. Todo eso forma un campo donde la apropiación de cargas ajenas se vuelve norma, donde cargar lo que no te pertenece deja de ser excepción y se convierte en la forma básica de funcionar. Fuiste enseñado a sostener antes de ser enseñado a preguntar, antes de que alguien te dijera que tenías derecho a saber qué era tuyo y qué no. La herencia que recibiste no fue solo de valores ni de tradiciones. Fue de pesos normalizados, de responsabilidades que pasaron de una generación a otra sin que nadie cuestionara su distribución. Esto no es condena ni es excusa. No se trata de culpar a quienes vinieron antes ni de absolverse de toda responsabilidad. Es algo más neutro y más útil. Es reconocer la materia prima con la que trabajaste, el terreno donde aprendiste a moverte, las reglas no escritas que absorbiste antes de poder cuestionarlas. Muchas de esas cargas no llegaron con violencia explícita. No hubo gritos ni amenazas, solo silencio y necesidad. Solo espacios vacíos que alguien tenía que llenar. Solo expectativas flotando en el aire, esperando a que alguien las cumpliera. Y tú las cumpliste. Porque eso es lo que habías visto hacer. Porque eso es lo que se esperaba sin decirse. La herencia opera de esa manera, no como imposición directa, sino como atmósfera, como algo que se respira sin notarlo, como agua para el pez, invisible precisamente porque está en todas partes. Reconocer esta herencia no significa rechazarla, no significa romper con todo lo que vino antes ni declarar guerra a quienes te la transmitieron. Significa entender cómo operó en la distribución de los pesos, cómo influyó en lo que tomaste como tuyo, cómo condicionó decisiones que creías libres. Ignorar esta herencia produce confusión, te hace creer que elegiste cuando en realidad continuaste, que decidiste cuando en realidad repetiste, que eras libre cuando en realidad estabas siguiendo un patrón que empezó mucho antes de que nacieras. Releer el pasado no significa separar con claridad lo que era propio de lo que era ajeno. Esa distinción limpia no existe. Las líneas se cruzaron demasiadas veces, los pesos se mezclaron. Lo que empezó como ajeno terminó sintiéndose propio, y lo que era propio a veces fue tratado como si no importara. La relectura no ofrece esa separación como solución. No hay un inventario final donde cada carga quede clasificada en su categoría correcta. Lo que ofrece es otra cosa, una comprensión de la confusión misma, un entendimiento de cómo y por qué se mezclaron las cosas. Eso no elimina el dolor, no corrige el pasado, no devuelve los años que se fueron en sostener lo que no correspondía, pero hace algo que tiene valor. Impide que el cansancio siga siendo interpretado como defecto interno. Impide que la historia se lea como evidencia de insuficiencia personal. El pasado empieza a encajar, no porque se aclare totalmente, sino porque deja de ser un acúmulo sin forma. Donde antes había confusión dispersa, ahora hay un patrón reconocible. Donde antes había solo peso, ahora hay peso más comprensión del origen de ese peso. Eso no produce leveza. No es que de pronto todo se sienta más ligero. Las cargas siguen siendo cargas. Lo que cambia
es la relación con ellas, la forma de mirarlas, el lugar desde donde se observan. La relectura produce legibilidad y a veces eso es lo máximo que se puede obtener sin falsificar la experiencia, sin inventar finales felices que no ocurrieron, sin convertir el dolor en lección edificante, sin transformar la historia en algo más digerible de lo que realmente fue. Hay algo valioso en poder leer tu propia historia con más claridad, aunque esa claridad no traiga consuelo, aunque lo que veas no te guste, aunque confirme que cargaste demasiado durante demasiado tiempo. La legibilidad tiene valor en sí misma, no porque resuelva nada, sino porque ordena, porque permite ver. Y ver, aunque duela, es mejor que la confusión perpetua. Es mejor que seguir interpretando el cansancio como misterio personal. Es mejor que continuar creyendo que algo estaba mal contigo cuando lo que estaba mal era la distribución de los pesos. Ahora puedes mirar hacia atrás y reconocer el patrón. No para cambiarlo retroactivamente, porque eso es imposible, sino para dejar de leerlo como falla, para entenderlo como lo que fue, una confusión de pertenencia que operó durante años, silenciosa y constante, hasta que finalmente pudo ser nombrada. Lo que se dijo hasta aquí no requiere que separes con precisión lo que era tuyo de lo que no. No necesitas hacer ese inventario, no necesitas llegar a conclusiones definitivas sobre cada carga específica, cada responsabilidad asumida, cada peso que tomaste sin cuestionar. Puedes reconocerte en esta lectura sin resolver cada detalle. Puedes ver tu historia en estas palabras sin necesidad de clasificar cada momento. El reconocimiento no exige precisión, solo exige honestidad. Y la honestidad dice algo simple: sostuviste porque era posible sostener, no porque fuera justo, no porque te correspondiera, no porque alguien lo decidiera con malicia, sino porque estaba ahí, porque tú estabas ahí y porque nadie más lo tomaba. Eso no te define. No dice quién eres ni quién deberías ser. No es una etiqueta ni una identidad. Es solo una explicación de por qué el peso fue real, de por qué el cansancio tenía fundamento, de por qué la ruptura, cuando llegó, tenía lógica. Hubo dignidad en lo que sostuviste, no una dignidad que busca reconocimiento externo, ni una que espera compensación, una dignidad más callada. La dignidad de haber aguantado algo difícil sin entender del todo por qué era tan difícil. La dignidad de haber seguido adelante cuando todo indicaba que era demasiado. Eso no necesita ser celebrado. No necesita convertirse en narrativa heroica. Solo necesita ser visto, reconocido sin adornos, aceptado sin transformarlo en otra cosa. Esto también es tu historia. Esto también te pasó. Y nombrarlo no cambia lo que ocurrió, pero cambia cómo se lee. Al final, no hay resolución, no hay un punto donde todo se cierra y el peso desaparece. Lo que hay es una lectura distinta, una forma diferente de mirar lo que ya ocurrió. El pasado sigue siendo el pasado. Las cargas que sostuviste no se desvanecen porque ahora las entiendas mejor. El cansancio acumulado no se borra porque ahora puedas nombrarlo. Pero hay algo que cambia: la interpretación. Donde antes había confusión, ahora hay un patrón visible. Donde antes había autocondena, ahora hay una pregunta sobre la distribución de los pesos. Donde antes había solo agotamiento inexplicable, ahora hay una lógica que conecta las piezas. Eso no es poco. No es la transformación que prometen otros discursos. No es el alivio que venden las soluciones rápidas, pero es algo real. Algo que permanece después de que las palabras terminan. No todo lo que sostuviste era tuyo, pero el peso fue real. Esa frase no cierra nada, no resuelve nada, no promete que mañana será diferente, ni que el pasado dejará de pesar. Solo nombra algo que estaba ahí desde el principio.
esperando ser dicho. Y ahora está dicho.